Imagina esto, tu competidor más peligroso no es una startup, no es una empresa, es un país entero con una cadena de suministro que controla los materiales que necesitas, con fábricas que producen piezas en días cuando tú tardas meses, y con una política de Estado que pone los robots humanoides como industria prioritaria. Eso es exactamente lo que están enfrentando las empresas occidentales de robótica en 2026. Y si crees que esto es solo una historia de tecnología, espera a escuchar los números, porque esto toca precios, empleos, inversiones y mercados en todo el mundo, incluyendo América Latina. DDN, la noticia digital que sí importa. En diciembre de 2025, CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, puso en marcha lo que describe como el primer despliegue a gran escala de robots en una fábrica industrial en la historia. En su planta de Luoyang, en China, robots humanoides llamados Xiaomo empezaron a conectar componentes de alta tensión en baterías. Lo hacen con un 99% de tasa de éxito, y cada robot maneja un volumen de trabajo 3 veces mayor al de un empleado humano, porque no toma descansos y no se cansa. Pero eso fue solo el comienzo del año. La semana pasada, la State Grid Corporation of China anunció un plan para comprar aproximadamente 8.500 robots en 2026, con una inversión de 6.800 millones de yuanes, alrededor de $1.000 millones. El objetivo es desplegar una flota de humanoides y cuadrúpedos que mantenga la red eléctrica del país de forma autónoma, operando en líneas de 10.000 voltios, con una velocidad 50% mayor que los equipos humanos y una tasa de éxito del 98%. Y en paralelo, Japan Airlines acaba de anunciar un programa piloto en el aeropuerto de Haneda, uno de los más transitados del mundo, con más de 60 millones de pasajeros al año. A partir de este mes de mayo de 2026, un humanoide de 130 centímetros fabricado por la empresa china Unitree comenzará a cargar equipaje en la pista. 3 despliegues reales, en fábricas reales, con datos documentados, no prototipos en un laboratorio controlado. La diferencia entre lo que está pasando en Asia y lo que está pasando en Occidente no es tecnológica, es una diferencia entre hacer y anunciar. Quédate porque este es el punto central de todo lo que vamos a hablar hoy. Mientras Tesla lleva meses hablando de Optimus, en conferencias con prototipos cuidadosamente preparados, China tiene robots humanoides en las líneas de producción de BYD, Geely y Foxconn. Mientras empresas americanas como Figure AI, Agility Robotics y el propio Tesla registran una fracción de los envíos chinos, una sola empresa llamada Agibot sacó su unidad número 10.000 de la línea de producción en abril de 2026. Y los números son concretos. Agibot fue fundada en 2023. En 2025 envió más de 5.100 humanoides, 3 años desde su fundación, y ya lidera el mercado global en volumen de envíos. Unitree Robotics superó una valuación de $1.600 millones, con más de 5.500 envíos reales en 2025. Ya presentó solicitud de salida a bolsa por $610 millones en la bolsa de Shanghai. UpTech reportó un crecimiento del 2.200% en ingresos por humanoides de tamaño completo en el mismo año. Sus robots ya trabajan en fábricas de BYD y Foxconn con pedidos acumulados que superan 1.400 millones de yuanes. Si eres emprendedor, inversionista o simplemente trabajas en un sector que compite con manufactura china, estos números ya deberían estar en tu radar. ¿Por qué China está tan adelante? Hay 2 razones fundamentales que pocas veces se mencionan juntas. La primera es demográfica. Japón se convirtió en la primera sociedad superenvejecida del mundo en 2006. Hoy, más del 30% de su población tiene 65 años o más. El país pierde cerca de 1 millón de habitantes cada año. No hay trabajadores jóvenes disponibles para cubrir los puestos manuales en logística, aviación o mantenimiento industrial. Según The Guardian, el país va a necesitar más de 6,5 millones de trabajadores extranjeros para 2040 solo para alcanzar sus metas económicas.
pero enfrenta una presión política fuerte para no abrir la inmigración. La respuesta es mecánica, literal. En China el problema es diferente, pero igual de urgente. Cerca de 300 millones de trabajadores migrantes, los que construyeron físicamente la infraestructura moderna china durante 40 años, están llegando a la jubilación. Las generaciones más jóvenes no quieren hacer trabajos peligrosos en líneas eléctricas de ultra alta tensión. China decidió crear electricistas robóticos. La segunda razón es estructural. China domina la cadena de suministro global de robótica. El centro es Shenzhen, que a finales de 2025 fabricó cerca de 8 millones de robots de servicio, el 43% de la producción nacional. El director de operaciones de X Square Robot lo explicó sin rodeos. En Shenzhen, las piezas personalizadas se entregan en días, comparado con meses en el extranjero, y los costos de iteración son una décima parte de los de otros países. Aquí es donde la noticia deja de ser técnica y empieza a tocar el bolsillo de todo el mundo. Un solo robot Optimus de Tesla requiere alrededor de 3,5 kilos de magnetos de neodimio hierro-boro para mover sus más de 40 servomotores. Cuando Beijing suspendió las exportaciones de materiales de tierras raras en abril de 2025, como respuesta a los aranceles del gobierno de Trump, la producción de Optimus chocó contra una pared. Fuentes dentro de la cadena de suministro confirmaron que Tesla tiene su inventario limitado a cerca de 1,000 unidades. Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, lo dijo sin filtros en un podcast del evento GTC. Nuestra industria robótica depende profundamente del ecosistema y la cadena de suministro de China. Sus microelectrónicos, motores, tierras raras y magnetos son los mejores del mundo. La parte que muchos emprendedores e inversores están ignorando es esta. La automatización con humanoides ya no es experimental. Es un proceso de industrialización activa que está cambiando costos de manufactura a escala global. Cuando una fábrica china puede operar con robots humanoides que trabajan 3 veces más que un empleado humano, sin pausas, sin aumentos de sueldo y sin riesgo laboral, sus costos de producción bajan. Y cuando los costos bajan en el origen, cambian los precios de importación, los márgenes de distribución y la competitividad de todos los sectores que compiten contra productos fabricados en China. Para inversores con acceso a mercados de capitales o fondos con exposición a Asia, empresas como Agibot o Unitree representan tracción operativa real, no solo promesas de evaluación. Zheshang Securities proyecta que China producirá 2.100.000 humanoides para 2030, y la firma financiera lo describe así. Creemos que 2026 será el año en que los robots humanoides alcancen la producción en masa. XPeng está construyendo una planta de más de 111.000 metros cuadrados en Guangzhou para fabricar su humanoide Iron. Xiaomi ya tiene humanoides ensamblando sus autos eléctricos con un 90% de tasa de éxito. UBTech tiene robots activos en fábricas de BYD y Foxconn, con pedidos que suman más de 1.400 millones de yuanes. Para cualquier negocio en América Latina que dependa de mano de obra física repetitiva, la pregunta ya no es si la automatización con humanoides va a llegar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen antes de que sus competidores la adopten primero? Nuestra lectura en DDN es que no estamos ante una carrera tecnológica entre dos países. Estamos ante una carrera de infraestructura manufacturera, cadena de suministro, política industrial coordinada y demografía que convierte la automatización en una necesidad urgente. El punto de fondo no es solo que China fabrica más robots. Es que tiene el ecosistema completo, los materiales críticos, los modelos de inteligencia artificial, el capital privado, el mercado doméstico para absorber millones de unidades y una política de Estado que pone los humanoides como prioridad nacional. La señal importante está en los números reales, no en los anuncios. Las 10.000 unidades de Agibot ya salieron de producción. Los 8.500 robots que State Grid está comprando este año son reales. El humanoide que carga maletas en Haneda es real. Lo que distingue a China no es solo la cantidad, es la velocidad con la que convierte inversión en producción real
y la ventaja estructural de no depender de nadie para los materiales que necesita. Lo que todavía falta por saber es si la ventaja china en manufactura se va a trasladar también al liderazgo en los modelos de inteligencia artificial que dan cerebro a estos robots. La fuente sugiere que China está igualando e incluso superando a sus contrapartes americanas en ese terreno, pero es más difícil de medir con certeza que los números de envíos. También quedan preguntas abiertas sobre regulación. Los humanoides en fábricas y aeropuertos operan en contextos controlados. Su despliegue a mayor escala depende de marcos regulatorios que en la mayoría de los países todavía no existen. Y para los trabajadores, la pregunta es directa. ¿En qué sectores y a qué velocidad esta automatización va a desplazar empleos formales? Por ahora, los datos muestran robots en roles peligrosos o donde directamente no hay trabajadores disponibles. Pero la lógica económica de reducir costos laborales no se detiene sola. El riesgo real no está solo en si los robots funcionan bien. Está en la velocidad con la que esa función escala y en qué tan preparados están los mercados laborales para ese cambio. China tiene en marcha una industria robótica que ya no se mide en prototipos, sino en miles de unidades en producción activa. Japón está desplegando humanoides como respuesta a una crisis demográfica que no tiene otra solución. Y Occidente está en una posición de dependencia estructural que Jensen Huang ya describió sin eufemismos. La pregunta no es si los humanoides van a transformar industrias. Ya lo están haciendo. La pregunta es qué van a decidir los negocios, emprendedores e inversores que hoy siguen asumiendo que el mundo va a funcionar igual que antes. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la robotización a esta escala es una oportunidad real o una amenaza directa para los trabajadores y negocios en América Latina? Déjalo en los comentarios. Y si este análisis te pareció útil, dale like y suscríbete. Esto es DDN. Suscríbete a DDN y comparte la noticia digital que sí importa.